bienvenidos al programa La Biblia Revelada en los Tiempos de Hoy, presentado por Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús. Me da mucho gusto poder contar con su teleaudiencia y el día de hoy quisiera tocar un tema porque a veces la gente en la iglesia o fuera de la iglesia le hacen preguntas a uno que a veces la respuesta no es muy fácil de darla por cuanto la respuesta es larga. Entonces a veces le preguntan a uno, pastor, ¿por qué Dios no responde las oraciones? ¿Por qué no responde Dios las peticiones que yo le hago? He orado, he confesado, he creído lo que dice la Escritura, le he colocado fe a mi oración, pero hay veces en las cuales oro, pido, suplico y no recibo la petición. No hay una respuesta, como que hubiera un silencio de parte del cielo. Y la verdad que me gustaría mucho poder encontrar versículos bíblicos en los cuales Dios nos da claridad y nos da luz las razones por las cuales no contesta ciertas oraciones. Para iniciar quizás sería bueno que leyéramos Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Le repito la cita, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, donde nos dan una de las razones por las cuales nuestras oraciones pueden tener cierto estorbo, como cuando hablamos en términos de telefonía, como que hay interferencia en la comunicación y como que la oración no es contestada. Entonces yo leo Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, donde el apóstol Pedro le dice a los maridos que vivamos sabiamente con las esposas, dándoles honor como a vasos más frágiles. Eso no quiere decir que el hombre sea un vaso duro. Dice que el hombre es un vaso más, pero la mujer un vaso más frágil. Luego entonces los hombres son vasos frágiles, pero la mujer es más frágil. Y desde luego no está hablando acerca de la fortaleza que tiene una mujer en el ámbito físico, porque en el ámbito físico sabemos que las mujeres son más aguerridas que los hombres. Los ejemplos comunes: con una gripe un hombre se va a la cama, una fiebre de 38 la exagera pensando que tiene 42 o que ya va a romper el termómetro. En cambio una mujer con 40 de temperatura y con un bebé en las espaldas está lavando, está haciendo cosas, demostrando la fortaleza y lo aguerrido de una mujer. Cuando el apóstol está hablando que la mujer es un vaso más frágil, está hablando del blindaje espiritual que tiene un hombre y el blindaje espiritual que tiene una mujer. Y según la Escritura y el apóstol Pablo, no es el tema, el blindaje que tiene el hombre, la cabeza del hogar, es de un grosor más fuerte para guerrear, para hacer guerra espiritual, que el que tiene la mujer. Por eso es que el enemigo siempre ha tratado de cercenar, de anular al varón en la guerra espiritual, en la función sacerdotal, porque sabe que el blindaje fuerte lo tiene el hombre y el blindaje un poco más débil lo tiene la mujer. No es el tema, pero dice la Escritura que vivamos con las mujeres sabiamente, dándoles honor como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y luego termina el apóstol diciendo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que quisiera dirigirme a los hombres que son bruscos, que son toscos en el trato con sus esposas, que no consideran que son un vaso más frágil, que no les dan el honor como mujer, ni viven sabiamente con ellas. Aquí la Escritura dice que cuando un hombre actúa de esa manera, su oración va a tener un estorbo. O sea que a un hombre no le conviene tratar mal a su mujer, porque en el mundo espiritual, aunque tenga una conquista machista de poder subyugar a la esposa, de maltratarla, de vivir una vida injusta, una mala vida con ella, de darle una mala vida, de no proveerle, aunque el hombre pueda tener cierto desarrollo de decir, bueno, yo aquí mando, ella la tengo sumisa, etcétera, etcétera, debe saber que aunque aquí tenga ese logro de haber subyugado a su mujer,
de tener un carácter tan fuerte que la opaca, que la anonada. Debe saber que en el mundo espiritual sus oraciones serán estorbadas, eso dice la Biblia, por la mala conducta de un hombre con su mujer, por el mal proceder de un hombre con su mujer, por las injusticias que un hombre pueda desatar con su esposa. La Biblia es muy clara, su oración, el día que se dirija a Dios, tendrá interferencia su comunión, su intimidad con Dios, porque aquí bien claro dice el apóstol Pedro que la oración va a tener estorbo, es decir, no va a tener una clara frecuencia para llegar su oración al cielo si no vive sabiamente, si no le da honor a la mujer como un vaso más frágil y si no la trata como una coheredera de la gracia de Dios. Entonces la oración sí tendrá estorbo. Me pone a la mente aquel hombre llamado Nabal, que dice la escritura que el hombre era alcohólico, era de palabra tosca, era mal hablado, era brusco, el hombre era machista, era tacaño y de alguna manera con su proceder llegó incluso a hacer que la familia estuviera en peligro tanto de vida como de patrimonio. Y me llama la atención cómo el Señor a este hombre no lo respaldó, incluso murió de una parálisis total, en una muerte que nadie le gustaría tener, y todo porque el hombre siempre fue tosco, brusco, de un maltrato con su esposa. Y creo entonces que la Biblia a través del apóstol Pedro nos dice que si queremos tener el cielo abierto, si queremos tener una excelente comunión con el Señor, depende mucho la forma como tratemos nosotros a nuestras esposas. Entonces, el trato que tengamos horizontal con las personas de la familia dependerá la buena aceptación que tengamos nosotros delante del Señor, porque, según lo dice la Escritura, las oraciones tendrán estorbo cuando caminemos de una manera brusca, insensata e injusta con nuestra pareja. Ese sería el primer punto. El apóstol Santiago, que es otro apóstol del Espíritu Santo, en el capítulo 4, en el verso 2, nos dice otra razón por la cual las oraciones muchas veces no son contestadas. Y dice Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, quizás sería bueno, a través de este versículo, entender que Dios no es un padre consentidor de vanidades. No es un padre que va a proveer lo que sabe que le va a hacer daño a su hijo. Regularmente los padres a nivel terrenal cometemos el error en un amor enfermo que tenemos o un mal concepto de amor, de consentir a nuestros hijos y darles absolutamente todo lo que quieren, lo que piden. Y a veces nosotros, amándolos de esta manera, les hacemos mucho daño porque los volvemos personas orgullosas, jactanciosas, personas que no logran valorar, darle el valor a las cosas que obtienen, porque solamente piden, inmediatamente están las cosas a la mano. Pero Dios nos enseña que Él no tiene ese amor enfermo, que Dios no es un Dios complaciente de todo lo que el hombre cree necesitar. Y entonces la Escritura dice que nosotros podemos pedirle a Dios, pero no recibir, porque lo que estamos pidiendo solamente es para complacer y deleitar nuestra carne. Y obviamente Dios, que es un Dios justo, un Padre bueno, que no nos va a hacer daño con lo que nos da, simplemente no va a contestar, simplemente no va a otorgar, porque sabe que si complaciera todas nuestras peticiones de oraciones, nos enfermaríamos, nos haría daño y terminaríamos siendo hijos que avergonzaríamos el reino de los cielos. De hecho, la Biblia dice,
hablando de los padres terrenales, que la madre que consiente a su hijo verá que su hijo con el tiempo será su propia vergüenza, porque la vergüenza de la madre consentidora será su hijo consentido. Entonces, la escritura obviamente nos enseña que los padres de familia tenemos que ser mesurados, sabios a la hora de proveer, de poder corregir, de poder limitar, de poder enviar a los hijos incluso para que con trabajo y esfuerzo valoren las cosas que tienen o que van a obtener. No hay mayor cosa que cuando un hijo empieza a trabajar y le empieza a dar valor a las cosas, sobre todo si cuando empiezan a trabajar reciben incluso algo menor a su salario mínimo. Se dan cuenta que trabajar un mes para un salario tan limitado, realmente ahí es donde empiezan a darle un valor a las cosas que quizá cuando solamente pedían y estiraban la mano, pues no podían dimensionar el costo de las cosas. Como Dios no es un Dios consentidor, y lo estamos leyendo en Santiago 4, 2, 3, entonces vamos a pedirle muchas cosas a Dios que son para gastar en nuestro deleite, y que Dios no simplemente no nos lo va a otorgar, va a cerrar el cielo, porque sabe que lo que le estamos pidiendo es algo que nos va a hacer daño, porque nosotros a veces creemos que eso es lo que necesitamos, cuando realmente sabe realmente lo que sí es una necesidad para nosotros. Entonces, ¿por qué no contesta Dios oraciones? Puede ser cuando una oración no es contestada, tendríamos que preguntarnos, número uno, ¿estoy tratando con bendición a mi pareja? Número dos, ¿estoy pidiendo para gastar solo en un deleite carnal? Y entonces, en base a eso, sopesar las razones por las cuales muchas veces Dios no contesta las oraciones. Una razón más por la cual Dios no contesta oraciones, dice la escritura en Proverbios 28:9, y eso sería muy bueno que se analizara, porque dice Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea que quisiera dirigirme a las personas que regularmente no van a los estudios de su iglesia, que no van a los discipulados de su iglesia, que no van a los cultos y que apartan su oído de oír la palabra, porque todos sabemos que en todas las reuniones cristianas hay dos ingredientes que no pueden faltar: la alabanza y adoración y la palabra de Dios. Eso no puede faltar, porque la alabanza y la adoración es lo que le damos al Señor y la palabra es lo que Él nos otorga a nosotros. Entonces, cuando una persona simplemente deja de congregarse o incluso rechaza y resiste la palabra del Señor porque no le conviene por su proceder, porque no le conviene por su tradición, porque no le conviene por su cultura, porque no le conviene porque le confronta con su pecado y aparta su oído para no oír la palabra del Señor, la Biblia dice muy claro, entonces cuando llegue con Dios a orar, su oración será abominable. Yo no me imagino a Dios, pero la Biblia lo dice, aborreciendo las oraciones de la gente, pero aquí la Biblia dice que Él llega a aborrecer la oración de la gente que aborrece su palabra, de la gente que cuando es la hora de la palabra se sale a la tienda de la iglesia, a la cafetería de la iglesia, porque se aburre, porque no le interesa la información del cielo. Debe saber que el que aparta su oído para no oír la palabra del Señor, el consejo del Señor, la doctrina del Señor, su oración el día que llegue a orar, Proverbios 28:9, también será abominable. Recordémonos de Faraón. Faraón era un hombre que recibía la palabra de parte de Moisés y de parte de Aarón. Pero dice que él rechazaba la palabra, endurecía su corazón. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Su nación entera, Egipto, vino a pobreza porque 10 plagas llegaron a ellos. Y una de las 10 plagas, que quizá fue la más destructiva, es cuando los primogénitos de todas las familias de los egipcios mueren. Y eso es porque rechazaron la palabra, el consejo del Señor que iba por boca de Moisés y por boca de Aarón. Entonces tenemos que entender
que si alguien encuentra el cielo cerrado, si no encuentra respuesta a sus oraciones, la pregunta sería dentro del diagnóstico: ¿no será que estás apartando tu oído para no oír la ley, para no oír el consejo, la instrucción, la doctrina del Señor? Porque repito el versículo bíblico, Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, creo que espero estar dando pistas y las razones por las cuales muchas veces Dios no escucha oraciones. Isaías 1:14, el profeta Isaías nos trae todavía algo más tremendo de por qué Dios no oye oraciones y hasta esconde los ojos de la gente que ora. Dice Isaías 1:14, hablándole a Israel de las fiestas solemnes que tenían, como las lunas nuevas, las fiestas solemnes, que recordemos que eran 7 fiestas: la Pascua, los panes sin levadura, la presentación de la gavilla, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta del Yom Kippur o la expiación, y la fiesta de los tabernáculos. Pero el Señor dice que Él ya siente aborrecibles a su alma esas fiestas solemnes. Dice: me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Escuche, cuando alguien levante las manos en la iglesia, Dios esconderá sus ojos. Asimismo, cuando multiplique la oración, es decir, que ore en la mañana, tarde, noche, le ponga ayuno, le ponga vigilia, lo que quiera, dice: cuando multipliques la oración, yo no la voy a escuchar. Ahora la pregunta es: ¿y por qué Dios no quiere escuchar la oración ni ver el levantar de las manos de su pueblo? Porque le está hablando a Israel. Y la escritura contesta: porque están llenas de sangre vuestras manos. Limpiaos y lavaos, quitad de vuestras obras, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, y deja de hacer lo malo. O sea que en una cuarta espiga que quiero tirarle hoy, es que cuando hay violencia, cuando hay, hermanos, homicidios, asesinatos, cuando hay violencia en la ciudad, Dios esconde los ojos de la violencia, de la gente violenta, y cierra su oído a la oración de la gente que es violenta. Y todos sabemos que se ha clasificado la violencia en 4 secciones. La violencia sexual, cuando se le obliga a una pareja, a una persona a tener una práctica sexual que no le es cómoda, que no le es de bendición, sino que se siente humillada a la persona o no se siente bendecida con esa práctica y se le fuerza. Recordémonos que hay violación dentro del mismo matrimonio. Y entonces, cuando hay ese tipo de violencia sexual, cuando a las jovencitas, a los niños se les desprotege y llega gente a manosearlos, y después los manoseadores quieren orar, y después los que han violentado sexualmente quieren orar y levantar sus manos, la Biblia dice: yo no voy a escuchar cuando levantes tus manos, ni porque multipliques tu oración la voy a escuchar. O sea, tenemos que tener claro que la violencia en todos sus niveles, Dios la repudia, y repudia la oración de la gente violenta. Tenemos otra forma de violencia, que es la violencia económica, que es de alguna manera cuando los cónyuges, sobre todo los que trabajan, limitan a sus parejas y de no proveerles lo necesario, lo básico. Entendemos que la escritura dice que el que no provee para su casa es peor que un infiel. O sea que para la Biblia, peor que la infidelidad es cuando un hombre o una mujer no aporta para su casa. Y dice la escritura: si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un inconverso. Entonces hay que tener muy en cuenta que esa violencia económica hay que suspenderla. Yo cuántas veces no he escuchado de hermanas que me dicen: hermano, mi marido ni siquiera para un desodorante me compra, quiere que esté bonita, pero no me compra los cosméticos adecuados para que esté bonita, quiere que tenga un pelo así como de esos de comercial, pero no me compra shampoos, ni acondicionadores, ni tratamientos, ni me da para ir al salón de belleza. Entonces, es decir que esa es una forma de violencia económica, sobre todo cuando se tiene.
Ahí está la violencia, porque el reclamo de las hermanas es, pero cuando va con sus amigos, pero cuando va a jugar fútbol, ahí sí tiene hasta para invitar los refrescos, la cancha, etcétera. Y ahí viene el reclamo, pero hay que saber que esa violencia económica, eso cierra los ojos para el que está cometiendo ese acto. Hay un cerrar de cielos. Dios no ve el levantar de las manos de esa gente que es injusta con su propia familia. Tres, tenemos la violencia física, que es la directa, la de los golpes. Obviamente Dios no se complace con que haya violencia, y la consecuencia de la violencia, aparte del golpe psicológico que va a tener la persona violentada, aparte de la consecuencia física que va a tener, es que en el mundo espiritual nos cerramos los cielos cuando somos violentos. Nos cerramos los cielos cuando no tenemos una vida pacífica. Recordemos lo que dijo Juan en la primera carta, el apóstol Juan, en el capítulo 3, verso 15. Dice que todo el que aborrece a su hermano es un homicida. O sea que la violencia llega en la iglesia incluso cuando una persona aborrece a un hermano en la fe, cuando han tenido alguna diferencia, porque tenemos que ser claros que a veces dentro de la misma congregación hay problemas entre hermanos, un líder con una persona, de repente hay roces que se dan en las congregaciones, pero dice la escritura que el que llega a aborrecer a su hermano se convierte en un homicida. Entonces, por eso es que Dios repele la violencia, repele que tengamos en el corazón algún tipo de aborrecimiento hacia una persona, porque eso inmediatamente nos cierra los cielos. Efesios 4:31 dijo el apóstol Pablo: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia, malicia. Es decir, la escritura es muy clara en decirnos que nosotros no tenemos que practicar ningún tipo de violencia, porque obviamente tenemos la consecuencia en Isaías 1:14, porque nos vamos a cerrar el cielo, porque vamos a orar, vamos a pedir y no vamos a recibir, a pesar de que el Señor nos dijo: pedid y se os dará. Pero desde luego, cuando la gente se pregunta: hermano, ¿y entonces por qué no recibo? Pues estamos tirando espigas en esta hora, para que la gente entienda que por violencia, pues por violencia obviamente, pues también los cielos se cierran. Otra causa por las cuales los cielos se cierran, pasando a otro punto, está en Jeremías 11:11. Y en Jeremías 11:11 nos habla de que la idolatría nos cierra los cielos. Jeremías 11:11 dice el Señor: he aquí yo traigo sobre ellos, y está hablando a la nación de Israel, mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y escuche, y no los oiré. Aunque el pueblo de Israel iba a clamar a Jehová, Dios no iba a escuchar a esa generación. La pregunta es: ¿y por qué? Y la respuesta es: porque se han hecho imágenes y le han dicho a las imágenes: tú eres mi Dios. Han puesto de ellos su confianza. Entonces dice la escritura: irán en las ciudades de Judá, y los moradores de Jerusalén clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Y mira el verso 13: porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá. O sea que Judá estableció en cada ciudad, en cada pueblo, en cada etnia, en cada comarca, estableció un dios, un patrono. Y creo que lamentablemente los que nos conquistaron, los que vinieron a conquistar Guatemala, lamentablemente nos trajeron esa forma de culto y de idolatría. De hecho, ya se tenía en Mesoamérica idolatría, pero lo que hicieron los conquistadores romanizados que vinieron con la corona española es sustituir los dioses que habían en las ciudades y colocarle patronos, de tal manera que en Quetzaltenango tenemos supuestamente una patrona, que obviamente los cristianos reprendemos y renunciamos a esa paternidad y a esa protección, porque no necesitamos del cuidado de ninguna imagen. Nosotros tenemos el cuidado del Altísimo y la sombra del Omnipotente, que es la que nos cuida y nos guarda. Pero debe saber la persona que todavía conserva prácticas idolátricas, que los cielos serán cerrados. Dios no escuchará el día de su calamidad, por cuanto puso su confianza
en objetos, en amuletos, aunque le llame Cristo, aunque le llame Dios, si es un objeto modelado por los hombres, jamás deberíamos rendirle ni homenajes, ni veneraciones, mucho menos un culto o adoración o respeto, por la sencilla razón de que el único que merece nuestro respeto, nuestra alabanza, nuestro temor, nuestra confianza, nuestra invocación es el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y desde luego del creador de todas las cosas, que es Jehová de los ejércitos. Dice la escritura en Isaías capítulo 44 verso 9, dice que los formadores de imágenes que tallan de madera, de árboles, un ídolo, dice que los talladores son vanidad. Dice que lo más precioso de ellos para nada es útil. Entienda que si en algún momento ha habido una bendición de parte de Dios, no ha sido la imagen, no ha sido el amuleto el que le ha protegido, es el Dios del cielo al que hay que rendirle culto, alabanza y adoración y darle todos los créditos. Dice, ellos mismos son testigos que para su confusión, dice, los ídolos no ven ni entienden. Si yo aquí tuviera una imagen de un Cristo, ese Cristo no sabría que yo estoy ahí, porque esos, aunque tenga ojos bien tallados, no ven. Esos oídos, por más que yo le diga algo, no van a escuchar, es lo que dice la escritura. ¿Quién formó un Dios? ¿Quién fundió una imagen que para nada es provechoso? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Bueno, creo que con todo esto tenemos que entender que a Dios no le gusta, Dios aborrece que nosotros pongamos nuestra confianza en ídolos, que consultemos los horóscopos para que ahí podamos ver nuestro futuro, que le pongamos la devoción a un aceite, a una agüita milagrosa, a una rosa milagrosa, a la astilla de la cruz de Cristo, etcétera, etcétera. Tantas cosas, hermanos amados, que existen a nuestro alrededor en todas las culturas, porque todas las religiones tienen de alguna manera sus objetos en los cuales ponen su confianza. Solo quiero terminar diciéndole que en Corintios 10:20 dice que todas las personas que le ofrecen, Corintios 10:20, lo que le ofrecen a los ídolos, no se lo sacrifican a los ídolos, sino a demonios. Y yo no quiero que tengan ustedes que sean participantes con los demonios. Es decir, que cuando una persona se postra ante una imagen y le va a tocar a la vitrina, no está teniendo una conexión con el objeto, con el ídolo, sino con demonios. Eso lo dice Primera de Corintios capítulo 10:20, y por eso es que mucha gente obviamente tiene los cielos cerrados, porque a pesar de que ora y que clama, todavía tiene conexiones idolátricas con comidas ofrecidas a ídolos o con objetos donde está poniendo su confianza. Por eso los cristianos entendemos que Dios es espíritu, y que si alguien se va a acercar a Dios, tiene que hacerlo en espíritu y en verdad, y no auxiliado de ningún elemento, ni de aguas, ni de aceites, ni de sal, ni de vino, ni de ningún elemento creado. Hay muchas cosas más que abordar, pero el tiempo se ha terminado. Creo que con las pocas espigas que tiramos en este programa, a lo mejor a usted le puede ayudar para hacer una reflexión, un análisis de por qué Dios muchas veces no contesta oraciones. Que Dios les bendiga.